Historias con alma. En el corazón de La Habana de los años 40, la ciudad palpitaba al ritmo del son cubano y los ecos de un mundo en transformación. Las calles empedradas estaban llenas de vida. El aroma del café recién colado y el ron añejo se mezclaban con el inconfundible humo de los habanos, creando un ambiente único. Los autos clásicos, brillantes bajo el sol caribeño, con sus cromados resplandecientes y asientos de cuero gastado, pasaban lentos por el malecón, mientras los barcos en el puerto anunciaban su llegada con estridentes bocinas. En este vibrante escenario, un grupo de jóvenes soñadores luchaba por encontrar su lugar en un mundo que parecía estar siempre en movimiento. Eran 5 amigos inseparables, cada uno con sus propios sueños y heridas, unidos por un profundo anhelo de superar las dificultades de la vida cotidiana. Esteban, de 22 años, era el mayor del grupo. Su complexión robusta y su piel bronceada por el sol reflejaban las largas horas que pasaba trabajando en el taller mecánico que había heredado de su padre. Sus ojos oscuros, siempre atentos, escondían un sueño que pocas veces compartía: convertirse en un músico reconocido y tocar el tres en las grandes orquestas de La Habana. El taller, con su olor a aceite y metal, era su refugio, pero el tres colgado en la pared era su verdadera pasión. Rosa, de 20 años, tenía una elegancia natural que contrastaba con su ropa sencilla. Su cabello negro, siempre recogido en un moño, mostraba sus rasgos finos y su mirada determinada. Trabajaba como costurera en un taller pequeño, donde las viejas máquinas de coser chirriaban constantemente. Sin embargo, soñaba con abrir su propia boutique. Cada retazo de tela que tocaba parecía cobrar vida bajo sus manos, creando vestidos que evocaban la sofisticación de una revista de moda. Luisito, de 19 años, era el bromista del grupo, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Delgado y de ojos vivos, trabajaba en un bar cercano al malecón, sirviendo ron y mojitos a los turistas que llegaban buscando la magia de Cuba. Aunque su actitud despreocupada era contagiosa, en su interior cargaba con la responsabilidad de cuidar a su madre enferma. Su chaqueta siempre arrugada y su sombrero inclinado daban un aire pícaro a su personalidad carismática. María, también de 19, tenía una voz que podía detener el tiempo. Su cabello rizado caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro dulce pero lleno de dudas. Trabajaba en una pequeña tienda de discos, donde los vinilos giraban sin cesar bajo el sonido de boleros y guarachas. Sus ojos, siempre bajando la mirada, traicionaban el miedo que sentía al imaginarse frente a un público. Su sueño de cantar en los cabarets de La Habana parecía inalcanzable, pero en su interior ardía una chispa de esperanza. Finalmente estaba Ramón, de 21 años, con una estatura imponente y manos grandes y fuertes, marcadas por las astillas de madera. Trabajaba como aprendiz en un taller de carpintería, donde cada mueble que creaba llevaba un pedazo de su alma. Su piel oscura y sus rasgos serenos transmitían una calma que contrastaba con su ambición de dejar una huella duradera en el mundo. Su taller, con el aroma a cedro y los sonidos de las herramientas, era su lugar de sueños. La Habana era su hogar y su musa. Las noches estaban llenas de música que salía de las ventanas abiertas, de risas que se mezclaban con los pasos rápidos de las personas que bailaban en salones iluminados por luces tenues. Cada rincón de la ciudad parecía contar una historia: el eco de risas en los patios, los susurros de los vendedores en las esquinas, el golpeteo constante de los zapatos en las aceras. Los 5 amigos, envueltos en esta sinfonía urbana, sentían que La Habana
No solo los observaba, sino que también les ofrecía inspiración y desafíos a partes iguales. Decididos a escribir su propia historia, comenzaron a encontrar en los detalles cotidianos la chispa para sus sueños. Pero no todo era sencillo. La vida en La Habana, aunque mágica, también estaba llena de desafíos. La guerra mundial había dejado su sombra incluso en esta isla tropical, y las oportunidades escaseaban. Cada uno enfrentaba obstáculos personales, pero juntos encontraban fuerzas que por separado no sabían que tenían. Todo comenzó una calurosa tarde de junio, en una pequeña plaza del barrio de Vedado. Los árboles frondosos ofrecían una sombra que aliviaba el calor del día, y el canto de los pájaros competía con el bullicio de los vendedores ambulantes. El grupo se reunía allí cada semana para compartir sueños y risas. Esa tarde, sin embargo, Esteban llegó con una idea que cambiaría sus vidas para siempre. Había escuchado rumores de un concurso de talentos que se celebraría en una famosa festividad local, el Carnaval de La Habana. «Podemos hacerlo juntos», dijo con una convicción que encendió algo en los corazones de sus amigos. «María puede cantar, yo tocaré el tres, Luisito puede conseguirnos un lugar para practicar, Rosa puede diseñar nuestros trajes, y Ramón puede construir el escenario. Este es nuestro momento». La idea era ambiciosa, y estaba llena de incertidumbres, pero también de esperanza. Por primera vez, los sueños individuales de los 5 comenzaron a entrelazarse en una visión compartida. La preparación para el concurso se convirtió en una excusa para reunirse más a menudo, para reír y trabajar juntos, pero también para enfrentarse a sus miedos y aprender el valor de la perseverancia. La Habana, con su mezcla de desafíos y belleza, sería el telón de fondo de esta historia de superación, donde el verdadero triunfo no sería solo ganar el concurso, sino descubrir la fuerza que tenían como grupo y la esperanza que los impulsaba a seguir adelante. El taller de Esteban, ubicado en una esquina de Vedado, donde los sonidos de motores y martillos nunca cesaban, se convirtió en el cuartel general del grupo. Era un espacio amplio pero desordenado, con herramientas colgadas en las paredes y piezas de autos apiladas en un rincón. Bajo la luz amarillenta de una lámpara de mesa, comenzaron a trazar los primeros pasos de su plan. Ramón, con sus manos firmes y una paciencia infinita, trabajaba en construir una plataforma que pudiera servir como escenario móvil. Utilizaba madera recuperada de antiguos muebles, y el aroma del cedro llenaba el taller mientras martillaba con precisión. «Esto no será solo un escenario, será nuestra obra maestra», decía, mientras los demás lo observaban con admiración. Rosa, rodeada de telas y retales que había conseguido en el mercado, desplegó un rollo de tela azul brillante sobre una mesa improvisada. Cada corte era hecho con cuidado, y las viejas tijeras que utilizaba resonaban en el silencio del taller. Su visión era crear vestuarios que capturaran la esencia de La Habana. Colores vibrantes, texturas ligeras que se movieran al ritmo de la música. Luisito, con su eterna sonrisa, consiguió convencer al dueño del bar donde trabajaba para que les prestara un rincón donde ensayar. El bar, con sus paredes decoradas con fotografías antiguas y una barra de madera que brillaba bajo el reflejo de las botellas, se convirtió en su espacio de práctica. «Este será el lugar donde los sueños se hacen realidad», decía, mientras limpiaba una mesa para hacer espacio. María, nerviosa pero emocionada, comenzó a ensayar sus primeras notas. Al principio, su voz temblaba, pero poco a poco, la confianza empezó a brotar. Sus compañeros la miraban con atención,
ofreciéndole aplausos y palabras de ánimo. «Esa voz tuya va a conquistar corazones, María», dijo Esteban, afinando las cuerdas de su tres mientras marcaba el ritmo con los pies. Los primeros ensayos fueron caóticos. María, paralizada por los nervios, olvidaba la letra de las canciones. Ramón se golpeó el dedo varias veces, intentando ajustar la madera del escenario. Rosa descubrió que no tenía suficiente tela para todos los vestuarios, y Luisito, fiel a su papel de bromista, hacía chistes que aliviaban la tensión, pero también provocaban distracciones. Sin embargo, cada noche terminaba con risas y un sentimiento de unidad que hacía que los errores parecieran pequeños. Una noche, decidieron ensayar junto al malecón, donde el sonido de las olas y la brisa salada les ofrecían un escenario natural. A medida que tocaban y cantaban, un grupo de curiosos comenzó a detenerse para escuchar. Al principio, los jóvenes se sintieron incómodos, pero pronto la energía del público los llenó de entusiasmo. Un anciano, con un habano en la mano y una sonrisa en el rostro, se acercó y les dijo: «Ustedes tienen algo especial. No dejen que se apague». Ese momento se quedó grabado en sus corazones, como un recordatorio del poder de su música y de lo lejos que podían llegar si continuaban juntos. Desde entonces, los ensayos se volvieron más intensos. María practicaba frente a un espejo, enfrentando su timidez con determinación. Ramón dedicaba largas horas para que cada tabla del escenario estuviera perfectamente colocada. Rosa, con creatividad y esfuerzo, logró rediseñar los vestuarios con los materiales disponibles, mientras Luisito organizaba pequeñas celebraciones después de cada práctica para mantener el ánimo alto. El día del Carnaval de La Habana llegó con una explosión de colores y sonidos. Las calles estaban decoradas con guirnaldas, y el aroma a comida callejera llenaba el aire. Los tambores y trompetas resonaban en cada esquina, y la emoción era palpable. Los 5 amigos, vestidos con los trajes que Rosa había confeccionado, subieron al escenario con una mezcla de nervios y determinación. Las luces del carnaval los iluminaban mientras Esteban tocaba las primeras notas de su tres. María, con una fuerza inesperada, comenzó a cantar, llenando el aire con su voz clara y emotiva. La audiencia se detuvo, algunos conmovidos, otros sonriendo al ritmo de la música. Ramón y Esteban, sincronizados, aportaban un ritmo vibrante, mientras Rosa y Luisito animaban desde los costados, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Al finalizar, los aplausos fueron ensordecedores. No ganaron el primer lugar, pero supieron que habían dejado una huella en los corazones de quienes los escucharon. Esa noche, mientras caminaban por las calles iluminadas del carnaval, los amigos se dieron cuenta de que habían alcanzado algo más grande que un premio. Habían demostrado que juntos podían superar cualquier desafío y que sus sueños, por imposibles que parecieran, siempre valían la pena. El carnaval de La Habana había terminado, pero los ecos de su participación seguían resonando en los corazones de los amigos. Sentados en el malecón, con la brisa nocturna acariciando sus rostros y una botella de ron que pasaban entre risas, reflexionaban sobre lo vivido. «No ganamos, pero siento que hemos ganado algo más valioso», dijo María, mirando el reflejo de las luces en el agua. Su voz estaba llena de gratitud. «Por primera vez me sentí capaz de enfrentar mi miedo y mostrar quién soy». Ramón, sosteniendo un trozo de madera que había recogido del escenario, añadió: «Construí algo que no era solo mío, sino de todos nosotros. Me hizo ver que los sueños compartidos tienen un peso especial». Rosa,
Con las manos todavía manchadas de tintes y telas, sonrió. Cada puntada que di, cada corte que hice, fue un paso más hacia el futuro que siempre he imaginado. Hoy sé que puedo hacerlo realidad. Luisito, inclinando su sombrero con un gesto teatral, levantó su copa. A nosotros, porque somos la prueba de que con un poco de ron y mucha esperanza, podemos conquistar el mundo. Esteban, mirando las estrellas, tocó suavemente las cuerdas de su tres y concluyó. La música nos unió, pero fue nuestra amistad lo que nos hizo invencibles. La Habana, con su eterno vaivén de sonidos y colores, parecía escuchar sus palabras. Habían cambiado. Ya no eran los mismos jóvenes inseguros que se reunían en una plaza soñando con un futuro incierto. Ahora, eran un grupo unido por algo más grande. La certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Con el tiempo, cada uno siguió su camino, pero las lecciones del carnaval y los lazos que habían forjado se mantuvieron vivos. María empezó a cantar en pequeños cabarets, ganando cada vez más confianza. Ramón abrió su propio taller, donde sus muebles contaban historias. Rosa inauguró su boutique, un lugar vibrante y lleno de creatividad. Esteban, aunque no llegó a las grandes orquestas, se convirtió en un músico querido en su barrio. Y Luisito, siempre el animador, acabó siendo dueño de su bar, un lugar donde las historias de La Habana seguían fluyendo. Años después, cuando escuchaban una melodía familiar o caminaban por las calles del malecón, sus pensamientos volvían a aquel carnaval que cambió sus vidas, porque en esa mágica noche de La Habana habían descubierto que la verdadera superación está en la esperanza, el trabajo en equipo y el poder de los sueños compartidos. Si este relato tocó tu corazón como las olas acarician la orilla, te invitamos a compartirlo con quienes valoran las historias llenas de emoción y nostalgia. Dale un me gusta si disfrutaste de este viaje al pasado y suscríbete al canal para descubrir más relatos que despierten recuerdos y emociones. No olvides activar la campana para que cada nueva historia llegue a ti como una carta de tiempos pasados, cargada de inspiración y calidez. Gracias por acompañarnos en este viaje.